Vamos a tener nuestro último taller, que es titulado El Evangelio, la respuesta de Dios en un mundo postmoderno. La respuesta de Dios en un mundo postmoderno. Ese va a ser nuestro tema. Y bueno, hermanos, vamos a orar. ¿Les parece bien si nos ponemos sobre nuestros pies? Vamos a orar esta mañana. Señor, una vez más queremos darte gracias. Ha sido un tiempo de gran bendición. Oramos, Padre, porque lleves a salvo a Mark con su familia. Gracias por permitirnos tenerlo aquí con nosotros, Señor, pero ahora también queremos continuar exaltando y glorificando tu nombre. Queremos rogar por tu palabra, la cual pedimos corra y sea glorificada en cada uno de nosotros. Pero llévanos a ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Que todo este conocimiento se lleve a la práctica para que sea verdadero aprendizaje. Queremos ser, Señor, siervos útiles en tus manos, aunque solo somos candidato a siervo inútil. Pero rogamos, Señor, que te complazcas, que te sirvas de cada una de nuestras vidas y que todo esto que aprendamos durante la conferencia no lo echemos en vano, no lo echemos en saco roto y que no sea en vano, sino que sea útil para nuestro evangelismo, pero sobre todo para ser fieles, Señor, a cumplir con la gran comisión que tú nos has pedido. En tus manos esta enseñanza, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, el Evangelio, la respuesta de Dios en un mundo postmoderno. En primer lugar, quiero hablar de lo que es la apologética. Y bueno, no quiero redundar ni dar definiciones de diccionario, profundizar en ello. Solo es hablar de que es la parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Pero ¿de dónde proviene esa palabra apología? Primera de Pedro 3:15. Es un versículo que todos nosotros conocemos, pero nos dice lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, ¿cada cuánto? Siempre, hermanos, preparados para presentar defensa. Esa palabra defensa en el griego original en nuestras Biblias es apología, que significa defensa, con mansedumbre y con reverencia. Entonces, cuando tú y yo estamos predicando el Evangelio a las personas, ¿debemos hacerlo con la intención de ganar los debates? No, con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Analicen esta expresión o este versículo que Pedro nos deja aquí. Nos está diciendo que vamos a presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que demande de nosotros acerca de nuestra fe y esperanza. Eso significa que yo no voy a ir por las calles buscando debates y pleitos y peleas con la gente, sino que vamos a estar compartiendo el Evangelio y va a haber aquellos que nos van a decir: hey, ¿por qué crees tú eso? Y entonces a ellos presentamos defensa con mansedumbre y con reverencia. Nunca con enojo, nunca con ira, hermanos, porque la ira del hombre no profesa la justicia de Dios. Así que cuando estamos presentando el Evangelio, debemos hacerlo de tal manera como dignos representantes de Cristo. Judas verso 3, porque no tiene otro capítulo más que el 1, nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles a que contendamos ardientemente por la fe. Ese ardientemente no es ofuscados, enojados y alterados, sino con pasión en nuestro corazón, con denuedo, con determinación, y que contendamos por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces son dos versículos en el Nuevo Testamento que nos dan a nosotros el permiso y la instrucción de hacer apologética o defensa de nuestra fe. Recuerden que ayer hablábamos que la apologética es solo un medio que Dios nos concede para poder presentar el Evangelio. El ganar un argumento apologético o el ganar una discusión, si no tiene el objetivo de llevar a las personas por el Evangelio, realmente no tiene sentido. Solamente es un debate que no tiene propósito, por lo menos para la gloria de Dios. ¿Y qué nos enseña la palabra, hermanos? Que todo lo que hacemos de comida o de bebida, todo hágase para la gloria de Dios y decentemente y en orden. Amén. Como vi las filas ahorita, la línea para tomar el café, dije: ese es el orden que Dios nos pide.
¿Qué es la cosmovisión entonces? ¿Qué es una cosmovisión? La definición es simple, es la manera en la que se ve, interpreta o entiende y se percibe el mundo o el entorno en el cual nosotros vivimos. Vivimos bajo una naturaleza caída, en un mundo caído. Esto desde el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y sabemos que toda la creación cayó junto con Adán. Y esto es algo impresionante porque las repercusiones de la resurrección de Cristo y su alcance son cósmicas, hermanos. Miren que la Escritura nos dice que reconcilia no solo las cosas de esta tierra, sino las cosas celestiales con el Padre. Todo cayó, toda la creación cae por medio del pecado de Adán, pero Cristo restaura todo. Todo lo restaura el Señor para la gloria del Padre. Ahora, ¿cuál es la cosmovisión que está rodeándonos? ¿Cuál es la cosmovisión que tiene este mundo? ¿Cómo percibe este mundo caído, sin Cristo, su entorno? ¿Sabían que los historiadores modernos nos están diciendo que vivimos en un mundo posmoderno? Es decir, en una era post-cristiana. ¡Wow! ¿Y saben por qué? Porque esto en sus mentes es: ya somos libres de la esclavitud de toda religión. Ya somos libres de todo aquello que oprimía al ser humano y que no le permitía ser libre y caminar libre por las praderas y los montes del mundo. Bueno, la realidad, hermanos, es que el mundo está diciendo que la Biblia es un libro viejo con ideas obsoletas. Es un libro antiguo, pero ¿qué dijo Martín Lutero? La Biblia no es ni antigua ni moderna, es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. Es la autoridad absoluta para los cristianos, porque si Dios habló, es verdad, porque Dios es veraz. Es uno de sus atributos. Dios no puede mentir. Hermanos, es tan maravilloso saber que Dios no puede hacer algunas cosas, y una de ellas es mentir. También Dios no puede negarse a sí mismo. Gracias a Dios. Como dijimos anoche, qué bueno que Dios no se despertó de malas esta mañana y nos fulminó, ¿verdad? Además, también dice este entorno, este mundo, que Dios está muerto y nada tiene que decir con respecto a las ideologías y la forma de pensar de este mundo. Somos seres tan avanzados, tan inteligentes, que hemos hecho de nosotros mismos un Dios. Y nosotros, por lo tanto, hemos removido a Dios de su trono en nuestra torpe mente. Hemos hecho a Dios a un lado y la realidad es que nos hemos sentado en el trono. ¿Quién hizo o quién intentó eso en primer lugar? Satanás, el padre de mentira, el padre de todo engaño. Intentó usurpar el lugar que solo corresponde a Dios. Él buscaba la gloria, él buscaba la adoración. La tentación de Satanás es siempre obtener algo que ya es superior o mejor a lo que nosotros podamos tener. A él se le concedió ser un precioso ángel, sin embargo, él anhelaba más. A Adán y a Eva se les concedió tener dominio y control sobre toda la creación de Dios. Así que Satanás les tenía que ofrecer algo que Dios no les hubiera dado: el ser como Dios. Esa es la tentación que siempre Satanás va a utilizar. Va a promover el darnos algo que no está a nuestro alcance, para entonces anhelarlo, quererlo, desearlo. Además, la ética y la moral no son una construcción por diseño en Dios, sino que son una construcción social. Cada uno de nosotros finalmente se comporta según lo que cree. Y eso es cierto por una parte. Por eso en Romanos 12:2 se nos exhorta que tú y yo seamos renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Ciertamente somos regenerados por el Espíritu Santo, y estas son tres cosas irreversibles que sucede al hombre cuando viene a Cristo. Es regenerado, es decir, nace de nuevo. Número 2, es sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. Y número 3, eres adoptado como hijo. Por eso clamamos: Abba, Padre. Son tres sucesos irreversibles que le dan identidad al creyente con su nuevo Padre Celestial, con Dios. En ese momento venimos a formar parte de la familia de Dios. ¿Te has puesto a pensar por qué Jesús dijo: en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios? Y Jesús le responde algo muy interesante: nunca los conocí. Ciertamente hacedores de maldad somos todos, pero aquí está la clave: nunca los conocí. ¿Cuándo es cuando Cristo nos conoce? Cuando Él envía el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. En el momento que Él nos adopta, nos da identidad y nos hace parte de su familia. En ese momento nos convertimos en hijos de Dios y ya no somos hijos de ira igual que los demás. Así que la ética y la moral, hermanos, es una construcción social. Cada quien define lo que cree ser
correcto para sí mismo. Los historiadores modernos además nos hablan de que el hombre no necesita a Dios. Somos autosuficientes. La persona determina lo que es según se percibe a sí misma. Hace rato Mark nos decía que si quieres concebirte como un horno tostador, eres libre de hacerlo. Además, el hombre no necesita salvación porque todo lo que vive es cíclico. Incluso la falsamente llamada ciencia, al decir ciencia buena y ciencia mala, vamos a verlo así, es como hablar de la astrología y la astronomía. La astrología sabemos que es del diablo, ¿verdad? Porque busca que los signos zodiacales y que los planetas se alineen para que nos vaya bien, por ejemplo. Pero cuando estamos hablando de la astronomía, estamos hablando del estudio genuino del universo y demás, y que sí es una ciencia buena. Pero la falsamente llamada ciencia nos está diciendo que todo lo que el mundo vive y la humanidad es cíclico, siempre ha sido, es y será, que solamente estamos en ese proceso cambiante, pero siempre similar. Pero la Biblia nos dice no. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Dios ha establecido un día en que juzgará a todos los hombres por medio de aquel varón del cual dio testimonio resucitándole de entre los muertos. Así que todos sabemos, hermanos, que esto que conocemos algún día terminará. Esta tierra y estos cielos están, por la misma palabra, reservados para el fuego. Todo esto va a ser purificado, quemado, destruido con fuego. Y la promesa que tenemos de Dios es nuevos cielos y tierra nueva. Hermanos, entonces para nosotros esto no puede ser cíclico. Además dicen que Jesucristo solo fue un líder con ideas revolucionarias, pero por supuesto no dicen que es Dios. Ahora, todos los que estamos familiarizados con la tecnología moderna, los de veintitantos lo sabemos, hablamos de la inteligencia artificial, la IA, y resulta que la AI o la IA nos dice que no podemos probar la existencia de Dios. Qué inteligente nos salió, ¿verdad? Y que no hay forma de poderlo hacer, lo que muestra cuán inteligentes somos realmente nosotros. Algunas personas necesitan creer en Dios según la inteligencia artificial para el consuelo de su cordura. Si Dios no existiera me volvería loco, pero por cuanto Dios existe soy una persona cuerda. Es lo que ellos o la inteligencia artificial nos presenta. Antes de ver el siguiente video, quiero hablarles de Yuval Noah Harari. Este hombre judío es miembro del Foro Económico Mundial y profesor de historia en la Universidad Hebrea en Jerusalén. ¿Y saben qué dijo este personaje? Que en unos pocos años la inteligencia artificial podría corregir las religiones reescribiendo la Biblia. Una nueva Biblia es necesaria según la inteligencia artificial. Y como tal, a diferencia de las tecnologías anteriores de impresión y radiodifusión, que son incapaces de determinar si la Biblia es buena o mala, la inteligencia artificial posee el poder de corregir las creencias religiosas. Esa es la influencia de la tecnología moderna. Esa es la cosmovisión del mundo que nos rodea. ¿Y qué es lo que la iglesia está haciendo? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, en medio de esto? Vamos a ver el siguiente clip, por favor, de la inteligencia artificial. Este es Yuval Noah Harari. Es judío, conocido como un historiador intelectual público y profesor del Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es el autor del exitoso libro Sapiens, que ha vendido más de 45 millones de copias. Él afirma que el libro explica lo que significa ser humano. Vas a escucharlo hablar sobre los seres humanos como dioses, que fue la primera mentira de Satanás a Eva, sobre su homosexualidad, su fuerte creencia en la evolución acerca de Jesús y sus enseñanzas, e incluso sobre la resurrección de Cristo. Aunque es ateo, citará la Biblia, se referirá continuamente a las Escrituras, hablará de Dios como el legislador mezquino y hablará con entusiasmo sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial reemplace la Biblia con una versión nueva y mejorada. La inteligencia artificial puede crear nuevas ideas. Incluso puede escribir una nueva Biblia. A lo largo de la historia, las religiones soñaron con tener un libro escrito por una inteligencia sobrehumana. Y en unos años, podría haber religiones que sean realmente correctas. Solo piensa en una religión cuyo libro sagrado esté escrito por una inteligencia artificial. Podría ser una realidad en unos años. ¡Wow!
Nos estamos volviendo locos, definitivamente. Vamos a brincar a la diapositiva que nos dice ateísmo. Ateísmo. Hermanos, el ateísmo, que es una creciente religión, como hablábamos desde el día de ayer, es la incredulidad o falta de creencia en existencia de Dios o dioses, o uno que finge que Dios no existe porque no quiere ser responsable por los pecados que le encanta cometer. Amamos el pecado. Hermanos, pero preguntarás en este momento, ¿qué sucede si yo estoy llevando el evangelio a las personas? ¿Qué pasa si yo les hablo de juicio, infierno, pecado? ¿Quizás estoy trayendo condenación sobre ellos? La respuesta es no. La Biblia enseña en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, y esta es la condenación, palabras de Cristo, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que es una condición del corazón humano. El hombre no anhela por naturaleza y por deseo intrínseco la presencia de Dios. No es algo que nos nace, no queremos. Somos enemigos de Dios por naturaleza, amados hermanos. Es por eso necesaria la reconciliación por medio de Cristo. Así que el mensaje redentor de salvación de la Biblia, de las Escrituras, es un mensaje que a nosotros nos deja ver cuán asombroso, bueno y misericordioso es nuestro Dios, pero cuán depravado, perverso, terrible y malo es nuestro pecado. Esa es la realidad, hermanos, y tenemos que presentar la ley de Dios que es santa, pura y perfecta, porque estamos presentándole a las personas a un Dios santo. No podemos hablar nosotros de Diosito, no podemos estar hablando de un Dios pequeño. Estamos hablando del Dios todopoderoso que en sus 10 mandamientos nos está diciendo: yo soy santo. Para entrar al cielo hay un letrero que dice, bueno, me platicaron, ¿ok? Que en el letrero dice, para entrar aquí hay que ser perfecto. Estamos en serios problemas. Entonces, o confías en tu supuesta perfección o en la perfección de aquel que obedeció, sustituyó y cumplió a la perfección todo lo que el Padre pide, Cristo. ¿Por qué está tan creciente el ateísmo? Porque creemos que la venida del Señor está cerca. Y por lo tanto, por haberse aumentado o incrementado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, y cuando Cristo vuelva, ¿hallará un remanente que realmente le espere? ¿Realmente estará su iglesia clamando, rogando por su presencia? ¿O estaremos envueltos en un mundo secular, materialista, atractivo y seductor aún para nuestro viejo hombre? ¿Qué nos dice Pablo? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo? Llevando una vida en el Espíritu. Pastor, es que es muy difícil, porque Pablo escribe eso porque él era un cristiano radical. No, él era un cristiano. Y él hizo, y fue el fruto de la evidencia de cualquier cristiano. ¿Qué opinan de eso? ¿Difícil? Sí, pero es real. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Bueno, vamos a ver ahora otro clip. Nos gusta también ilustrar las cosas. Y este clip proviene de nuestra documental La evolución contra Dios y de la prueba TEA, el cual les recomendamos también ver gratuitamente en Living Waters Español. ¿Estás abierta a la evidencia? Yo creo que estoy abierta a la evidencia, solo que tendría que ser extraordinariamente convincente como algo fuera de este mundo. Si te mostrara evidencia razonable, ¿la escucharías? Sí, lo haría. Tú eres alguien que no tiene fe ni cree en un poder superior o un creador, pero si te mostrara evidencia, ¿cambiarías de opinión porque eres un demente abierta? Por supuesto, absolutamente. Ojea las páginas del libro que te acabo de dar. Mira las imágenes de color y te haré una pregunta. ¿Crees tú que ese libro puede existir por accidente? ¿Que la nada produjo las imágenes de color de ese libro? ¿Que esa tinta verde, amarillo, naranjo, azul cayó del cielo para formar esas bellas imágenes? ¿Y que luego la tinta negra cayó del cielo o de la nada para formar palabras y frases coherentes, mayúsculas y puntos y comas con significado? ¿Que los números de páginas cayeron del cielo en correcto orden y que se autoarchivaron con una cubierta sin trabajo y así tenemos su libro? Obviamente un diseñador inteligente diseñó el libro, ¿no es correcto? Sí,
¿Ves a dónde voy con esto? Sí. Dime qué es el ADN. Es el ácido desoxirribonucleico y es lo que define nuestros cuerpos y nuestras células y todo lo que nos hace quienes somos. El ADN de nuestro código biológico, como el binario de ceros y unos, la información de quiénes somos o lo que nos hace ser como somos, nuestra apariencia, como estamos hechos y todo eso. Tus genes instruyen a tus células cómo hacer tus ojos y de qué Sí, color sí. serían, y tu cabello, tu sí. estatura, tu personalidad. Lo llaman el libro de instrucciones para la vida. Básicamente. TED. Lecciones que valen la pena compartir. Todo lo que eres o lo que será hecho comienza como un pequeño grupo de instrucciones dentro de cada célula. Siempre que tu cuerpo quiere hacer algo, revisa las instrucciones, lo busca allí y lo realiza. El manual de ti tendría 46 capítulos, uno por cada cromosoma. Cada capítulo de nuestro manual contiene entre 48 y 250 millones de letras. Es un total de 3.2 billones de letras. Este es el lenguaje secreto del ADN. Es el libro de la vida. Manual de instrucciones de la vida. Sí. Manual de instrucciones para la vida. Sí. El ADN está hecho de genes y los genes dan instrucciones a las células. Así es como crece tu cuerpo. ¿Sabías que esas instrucciones, el manual que trae tu ADN y solo tu ADN, extendido de punta a punta, llegaría hasta el sol y de regreso varias veces? Ese libro de instrucciones es tan comprensible. El ADN es la información genética codificada en las células de todo ser viviente. Instruye a las células en cómo crecer y funcionar. Los genes determinarán si nuestra piel será oscura o clara, de ojos marrón o azules o rojos, verdes o amarillos, pelirrojos trigueños o rubios, será alto o no alto, o el color de nuestras plumas, si fuéramos pájaros. Se trata de humanos, peces, animales, insectos o vida vegetal. El modo en que nuestros cuerpos lucen y funcionan, todo ha sido ya preescrito en el asombroso libro de nuestro ADN. ¿Qué piensas de la mentalidad de alguien que cree que un libro se formó de la nada? Creo que sería una locura. ¿Crees que un libro podría autocrearse? No lo creo. Claro que no. No. Algo imposible, Sí. Cualquier cosa podría pasar por accidente pero y de eso... la nada. Bueno, No podría ocurrir. No lo creo. Imposible. Sería como decir que una explosión causó que todo lo que hace un avión 747 se juntara todo por accidente, sin que haya algo de inteligencia detrás de ello. Es un buen punto. ¿Tú crees que el ADN ocurrió por accidente? No, yo creo que se desarrolló en el transcurso de muchos milenios de evolución y desarrollo. El ADN existe en todo lo que vive, en toda cosa viviente. Sus orígenes no importan. El hecho de que haya información inteligente nos dice de que debe haber un diseñador inteligente. ¿Esto te hace pensar? Sí, de vez en cuando pienso al respecto. Es que... sí, es complicado, definitivamente. Bueno, el ADN es complicado, pero lo que quiero decir es muy simple. Libro, diseñador de libro. ADN, diseñador inteligente. Dios, ¿tiene sentido? Sí. Y ella es maestra ahí en la UCLA, en California. Por eso les invitamos a ver estos documentales de la ilusión atea, evolución contra Dios, porque Ray Comfort es el que se encarga de hacer estas películas y está debatiendo con ellos, con sus preguntas sabias, como decía Mark, y nos damos cuenta que ellos al final son convencidos por el sentido común de que están en un error y que finalmente o Dios está detrás de todo lo que existe o entonces es una locura lo que estamos creyendo. ¿Cuál es la condición de un ateo? Y vamos a reforzar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Aquellos que niegan la existencia de Dios tienen conocimiento de Dios, porque Dios ha dado revelación de esto. A su vez hay dureza de su corazón, por eso niega la existencia del Señor. Su entendimiento está cegado. ¿Por qué? Porque tienen la sabiduría que es terrenal, diabólica y animal. Además, la necesidad que ellos tienen, recordamos, es el nuevo nacimiento. El corazón del problema es un problema del corazón. Nos dice el Salmo 10:4: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y a nosotros nos exhorta la Escritura, por ejemplo, que oremos sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Tiene que haber una comunión constante, continua con Dios. Eso significa que Dios va a estar constantemente en nuestros pensamientos.
El apóstol Pablo nos recuerda que las palabras de Cristo moren en abundancia. ¿En dónde? ¿En la Biblia? Sí, pero ¿dónde más? En nuestros corazones. Tiene que haber una saturación de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Realmente estamos llenos de esa forma de parte del Señor? La necesidad del ateo es el nuevo nacimiento. Cuando Jesús habló con Nicodemo en esta conversación que tuvo con el principal de ahí del Sanedrín, de los judíos, él dijo dos cosas importantes. El que no nace de nuevo no puede ni entrar ni ver el reino de los cielos. Hay algo que nosotros conocemos en la salvación como el ordo salutis. Es una palabra latina. Esta palabra significa orden de la salvación. Y significa, por lo tanto, que en ese orden de salvación no puede venir primero el arrepentimiento o la fe o la confesión de Cristo como Señor. Tiene que haber un suceso previo. ¿Y cuál es? El nuevo nacimiento. Si una persona no es regenerada, no va a poder creer, no va a poder ejercer fe, no va a poder hacer absolutamente nada, porque la obra es de Dios de principio a fin. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Creemos en un Dios que elige, creemos en un Dios soberano, creemos en un Dios que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Si no, no sería Dios. Entonces, en esa soberanía, hermanos, entendemos que la necesidad de todos es el nuevo nacimiento, al igual que la de los ateos. Hay un versículo muy famoso en Romanos 1:16. Se citó ayer por la noche, pero quiero que pensemos en lo siguiente. Pablo dice: no me avergüenzo, no me causa vergüenza el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Esa palabra poder es dunamis en el griego koiné. Dunamis es la palabra que origina también, por ejemplo, la palabra dinamita. La dinamita es explosiva, es poderosa. Eso nos da a entender que el poder que nosotros tenemos de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, es poderoso para cumplir con su propósito. Pero no solamente tenemos este poder, sino tenemos la palabra que es poderosa en sí misma. Y la gran comisión que hemos recibido no solamente comienza con ir y predicar el evangelio haciendo discípulos como el imperativo o la orden recibida. Tenemos que hacer discípulos. No solo se trata de compartir el evangelio, sino de discipular a esas personas. Pero la gran comisión da inicio cuando Cristo dice en su resurrección: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id o vayan. Hermanos, vamos con la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo y con la palabra de Cristo. En otras palabras, Cristo respalda la evangelización de la iglesia. Tenemos que cumplir la gran comisión porque fuimos comisionados. De lo contrario, es la gran omisión en nuestras vidas. Y el que no sirve, no sirve. El poder de Dios para salvar. El evangelio, mis amados hermanos, porque probablemente piensas: sí, pero es que, pastor, no has tenido que predicarle a mi vecino, no sabes cómo es. Bueno, probablemente es una persona necia y difícil de compartir, pero el evangelio es el poder de Dios, no es tu poder. No está limitado a nuestra capacidad de razonamiento o a nuestra limitada fuerza, y no está limitado a posición económica o condición étnica, política o social. El evangelio es poderoso porque es el mensaje de Dios. Y a nosotros nos corresponde ser el eco de la voz de lo que Dios ha dicho. No cambiar, no diluir, no modificar, no quitar, no agregar. Predicar el evangelio tal cual fue revelado. Conocemos que en la Biblia hay 3 cartas llamadas pastorales que dirige Pablo, 2 a Timoteo y 1 a Tito. Y en ambas, 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, exhorta que los ancianos o aquellos que son llamados al pastorado sean retenedores fieles de la palabra tal cual se enseñó. Entonces nuestra responsabilidad no es innovar o mejorar el mensaje, porque el evangelio es tal cual fue revelado, es perfecto. Y tal cual se reveló es necesario ser hablado e impartido a los demás. Hermanos, debemos revisar y examinar cómo estamos predicando el evangelio. ¿Qué mensaje estoy llevando? Porque si hablamos solo de felicidad, paz, seguridad, bendición, prosperidad, podríamos estar hablando de frutos genuinos y beneficios del evangelio, añadiduras que Dios puede traer. Pero el mensaje central del evangelio no es un letrero afuera de la iglesia que dice: ven porque Dios quiere arreglar tu situación y tu matrimonio y tus hijos que están en drogadicción. No, lo que necesitamos es justicia.
la justicia de Cristo, imputada, colocada sobre nosotros para ser declarados justos delante de Dios. El sermón del monte, en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 nos habla de bienaventurado todo aquel que tiene hambre y sed de su jet privado. No, de sus negocios prósperos. No, de sus vacaciones pagadas en Punta Cana. Está aquí cerquita. No, hermanos, justicia es lo que necesitamos. Que Dios nos declare justos. Ser revestidos de la justicia de Cristo nos va a dar el acceso a la eternidad. Gloria a Dios por eso. En la solución, por supuesto, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien el apóstol Pablo no tiene un evangelio, aquí nos presenta el evangelio de una manera resumida. El evangelio en sí, el que nos predicamos todos los días tú y yo, porque te tengo buenas noticias. El pecador más grande que conoces es el que ves todos los días en el espejo. Y necesitamos predicarnos el evangelio constantemente. Por supuesto, no para arrepentimiento como la primera vez que creímos, pero sí para confesión de nuestros pecados, arrepentimiento y santificación diaria. Pero Pablo aquí nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Ven la esencia del evangelio, la permanencia en una vida activa, en comunión con Dios, por el cual asimismo, si retenéis, es la condición, la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. El perseverar en la fe hasta el último día no es que tu salvación dependía de esa perseverancia, sino que el perseverar en esa fe es una evidencia, una prueba para ti de que siempre fuiste del Señor. Entonces, si permanecemos, no creímos en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y por lo tanto tuvo que haber muerte. No, Dios no es solamente alguien que dice: los amo tanto que los perdono. No, mi ley ha sido transgredida, mi santidad se ha visto afectada por esto, y por lo tanto tiene que haber un pago, muerte. La paga del pecado es muerte. Wow, ¿qué hacemos al respecto? Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos vamos a enfrentar la ira de Dios, ya sea que tú la recibas o Cristo en tu lugar. Pero la ira de Dios tuvo que venir por causa de la transgresión del ser humano. Así de poderoso es el evangelio, capaz de salvar y perdonar pecadores, enemigos de Dios, restaurándolos y posicionándolos en un lugar inmerecido, hijos de Dios. Tenemos una misión delegada, por lo tanto. ¿Dónde están los comisionados? A ver, hermanos. ¿Y las demás manos qué pasó? Están cansados, hermanos. Somos llamados a ser sal y luz de la tierra. La sal en aquellos tiempos bíblicos sabemos que cumple la función como el congelador o el refrigerador, preservar los alimentos y evitar la descomposición, además lo que le da sazón o sabor a las cosas. Entonces la iglesia tiene ese propósito en este mundo. Además, ser luz. Nuestra luz no puede ser puesta debajo de un almud o una vasija o debajo de la mesa. Nuestra luz debe resplandecer, debe brillar y debe ser vista por todos los hombres. Además, esa luz no es nuestra, es la luz de Cristo resplandeciendo a través de nosotros. Pero muchas veces no evangelizamos, no testificamos, somos cristianos de la secreta. ¿Pero saben por qué? Porque nuestras vidas no están bien con Dios. Nos da temor, nos da vergüenza. Hay confrontación y convicción de nuestro pecado y por eso no queremos testificar. Pero ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, venir a los pies del Señor, sustentarnos en su gracia, seguir adelante. ¿Qué le dijo a la mujer hallada en adulterio? Vete y no peques más. Hermanos, ese es el punto. ¿Somos pecadores? Sí, pero los cristianos no debemos practicar el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. El hecho de que la Biblia nos diga que no hay hombre que no peque no es que nos está dando permiso para pecar. Nos está hablando de nuestra condición caída, nuestra condición en la cual nos encontramos con la vieja naturaleza. Pero cuando tú y yo nacemos de nuevo, dice la Escritura que hemos recibido espíritu de dominio propio. La palabra dominio propio significa mente disciplinada, que es gobernado por el Espíritu Santo.
Y esto es muy fuerte. Cuando una persona cristiana nacida de nuevo peca, no puede decir es que no lo pude evitar. La realidad es que no quiso evitarlo. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no, hermanos? Pero nos deja ver nuestra debilidad, nuestra carne, la miseria, como dijo Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado y de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Hermanos, esa es la respuesta. Cristo es nuestra respuesta y por lo tanto debemos dar fruto y que este fruto permanezca. Pero somos llamados a dar mucho fruto, porque en esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor. ¿Quieres que Dios Padre sea glorificado en tu vida? Debes dar mucho fruto. ¿Y cuál es ese mucho fruto, pastor? El fruto del Espíritu Santo. Y ojo, porque en Gálatas 5:19 dice las obras de la carne, en plural. Son muchas formas de manifestarse. Pero cuando habla en Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu Santo, está hablando en singular. El fruto, no los frutos. El fruto del Espíritu Santo, la evidencia de alguien transformado por el poder del Evangelio, es tener amor por los hermanos, por los enemigos, incluso darle un vaso de agua fría, dice la Biblia. No la tienes que calentar, pero tiene que haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero solemos pensar, bueno, en eso de la fe voy bien, la paciencia me cuesta. No, hermanos, es el fruto general. Tiene que haber toda la evidencia. Y si notamos ciertas debilidades, tenemos que rendir esas áreas al Señor. Recuerden que nuestras armas en Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas? Ahí en 2 de Corintios 10, gracias a Dios, el apóstol Pablo nos dice cuáles son para que no especulemos. Y son los argumentos y toda la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde están los argumentos regularmente? Acá. Y la altivez en el corazón. Entonces todo lo que se levanta en contra de la palabra tiene que ser llevado cautivo a los pies de Cristo en obediencia. Porque las armas que tenemos en Dios son poderosas para destruir esas fortalezas. Fortalezas de tradición, de costumbre, etcétera, de religión que nosotros teníamos, son renovadas y cambiadas, llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a los pies del Señor. Somos llamados a ser testigos de Cristo, mártires, dispuestos a morir por Cristo. Nos cuesta tanto trabajo salir a evangelizar cuando Dios lo primero que nos pide es niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Es que no tengo tiempo, es que mi trabajo, es que mis hijos, es que las clases, es que el club deportivo, es que el fútbol y tantas cosas que nos rodeamos de actividades que nos olvidamos que nuestra prioridad en este mundo es testificar del Señor, porque en el cielo no vas a predicarle a nadie. Eso se hace aquí. Aquí somos instrumentos de Dios, testigos de Cristo, dispuestos a morir por el Señor. Pero para morir para el Señor tenemos que morir a nosotros mismos. Y si para ti el vivir no es Cristo, morir no será ganancia. Tenemos que ser embajadores de Cristo también. Somos representantes, somos llamados a ser colaboradores de Dios. Analicemos esa expresión. Si te llamara tu gobierno para ser embajador de Puerto Rico en otro país, te van a enviar a Alemania, te van a enviar a Bélgica, dirías, bueno, me esforzaré e iré. Bueno, vas, estás allá, representas a tu país, representas a tu presidente, a todo tu pueblo y tus leyes, tu constitución, todo es un sello que caracteriza a tu persona. Así debe de ser el creyente en este mundo. No es de este mundo, pero está en el mundo. Dios se encarga de santificarnos en medio de una generación maligna y perversa para dar fruto, para dar evidencia de que somos de Cristo. El que es de Cristo se nota, el que no es de Cristo también se ve. Aquellos que hemos sido salvados por Cristo, dice el apóstol Juan, debe andar como Él anduvo. Y como dice el apóstol Pedro, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo estamos caminando nuestro cristianismo? ¿Es solo una tradición? ¿Es solo lo que hago los domingos? ¿Es solo para entretenerme y calmar mi conciencia? ¿O realmente entiendo que seguir a Cristo es rendir mi vida a Él para el resto de mi existencia? Amén. Va a decir, ya se puso serio el hermano. El evangelio es serio, hermanos. Debemos trabajar para Cristo. Amén.
trabajar para el Señor. Esa es nuestra misión. Ahora, nos ofrece un destino seguro. Estamos libres de condenación. ¿Qué nos enseña Romanos 8:1? Ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús. Y decimos aleluya, pero aquí viene la cláusula: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vida en el Espíritu. Estas son las dos preguntas más rudas, difíciles, fuertes que a los cristianos nos pueden hacer. ¿Están listos? La primera: ¿cómo está tu evangelismo personal? Es la primerita. Y ya estoy viendo así como Bien. Ahora viene la segunda: ¿cómo está tu vida de oración privada? Ya seguí más todavía así. Hermanos, y esto involucra el estudio de las Escrituras. ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra de Dios? No a tu devocional de 2 minutos, no a tu dar gracias por el desayuno. ¿Cuánto tiempo te inviertes en conocer al Dios de tu salvación? Porque en esto nos hemos de gloriar, dice el Señor, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Hermanos amados, nuestro cristianismo está muy lejos de ser el cristianismo bíblico. Y la evidencia es externa e interna en cada uno de nosotros. Y tenemos que esforzarnos en ser más como el Señor. Analiza cada uno de los pasos de Cristo en los evangelios. Aún cansado, aún sin comer, desgastado, iba y pasaba la noche buscando en oración a su Padre. Gran ejemplo. Sí, pero Jesús es Dios. Sí, pero Cristo es hombre también. Y en medio de esa debilidad, Él nos mostró que su fuerza se encuentra solo en la comunión con el Padre. Además nos ofrece en este destino seguro que nada nos puede separar del Señor. Eso sí es amén. Amén, hermanos. Somos ciudadanos del cielo. Y además estamos escondidos en Cristo. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Que nosotros estamos en el hueco de la mano de su Padre y que nada ni nadie nos puede arrebatar de ese lugar. En Romanos 8 nos dice que ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso implica tú y yo no nos podemos perder. Como dice Isaías, por muy torpe que seamos, el Señor nos vuelve al camino. Hermanos, la seguridad de la salvación descansa en el Salvador, no en el salvado. Si la salvación fuese posible perderla, se pierde. De entrada se pierde. Al instante, un segundo después, se pierde la salvación. Ahora, no me malentiendan. No por eso voy a decir, si ya soy salvo, hago lo que quiera, finalmente Dios me perdona. No. El que piensa así no ha nacido de nuevo. Así de simple. Pero ¿por qué es que podemos asegurar esto? Sin meter títulos ni meter doctrinas. Simple y sencillo. Porque si yo me atrevo a asegurar que alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, que fue adoptado como hijo, eventualmente se perdió, cometería el grave error de decir, ¿sabes? La intercesión del sumo sacerdote no fue eficaz. Wow. No, hermanos, Cristo no pierde nada. Él es abogado y no pierde ningún caso. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos esta gran responsabilidad. Nos quedan 8 minutos para salir al almuerzo. Me están viendo como diciendo, sí, ya queremos ir. Pero quiero recordarnos, hermanos, que este mundo que nos rodea es un mundo que necesita a Cristo. Tú y yo no sabemos quiénes se han de salvar. Dios sí, pero como tú y yo no lo sabemos, le predicamos a toda criatura. Debemos predicarles a todos. Me gusta mucho cuando Emil Swain, recordarán a Emil Swain, es el yerno de Ray Comfort. Y él cuando predica en ocasiones ha mencionado, ¿saben? Ray Comfort le predica a todo lo que respira. Y también en ocasiones a lo que no respira. A todo le predica. Y hermanos, tenemos que armarnos de ese pensamiento. Nuestra vida debe ser ver, comer, vivir, respirar evangelismo.
tenemos que compartir el evangelio. Entiendo las ocupaciones, entiendo que no siempre vamos a tener los tiempos que quisiéramos para estar compartiendo el evangelio, pero siempre hay algún vecino, algún amigo o algún grupo que puedas estar discipulando, estar hablándoles del Señor. O mientras haces la línea antes de comprar algo, probablemente tienes 5 a 10 minutos con una persona ahí que puedes compartirle el evangelio. Puedes hacer uso de tratados evangelísticos que hacen el trabajo incluso por ti. Los tratados evangelísticos, fíjense, trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No se cansan, no descansan y no cobran sueldo. Y pueden llegar a los lugares a los cuales tú y yo no, como la intimidad del hogar de estas personas. Entonces, si te es difícil hablar, por lo menos entrega un tratado. Haz algo, comparte tu fe, da testimonio del Señor, porque este mundo caído tiene una cosmovisión completamente ajena a la existencia y a la presencia de Dios. Y la única forma de que este mundo sepa que Jesucristo es el Señor es a través de su iglesia. ¿Saben por qué? Porque a Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Dios puede levantar de las piedras, de las rocas a hijos suyos, claro, tiene el poder para hacerlo. Puede hacer que una muda bestia hable como con el profeta Balaam, por supuesto, pero Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. Tú y yo en las manos de Dios somos saetas, somos instrumentos útiles. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu para ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, antes de salir a comer, no corran. Quiero presentarles rápidamente este pequeño video y después hablarles de lo que es EDEB, la Escuela de Evangelismo Bíblico, y después salimos a los alimentos. Adelante, por favor, hermano. Living Waters Español trae para todos ustedes EDEB, Escuela de Evangelismo Bíblico, completamente en idioma español, de estudio autodidacta y al alcance de todo cristiano que desea cumplir eficazmente con la Gran Comisión. Nuestra escuela en línea se especializa en capacitar a hombres y mujeres para proclamar bíblicamente el Evangelio de Jesucristo. La escuela fue fundada en 2001 por Living Waters y contiene más de 100 lecciones y artículos a través de los cuales los estudiantes serán desafiados con una cosmovisión bíblica. Cada lección está diseñada para equipar al estudiante para defender su fe y proclamar las verdades eternas del Evangelio. Únete a más de 25,000 estudiantes de todo el mundo. Podrán cursarlo desde la comodidad de su hogar, a su paso, sin interrupciones, según el tiempo que puedan invertir en ello. En sus más de 100 lecciones con temas que van desde doctrinas cristianas básicas, conocer al enemigo, conversiones falsas, la autoridad de las Escrituras, la doctrina de la Trinidad y probar la deidad de Cristo, estarás equipado para responder a las preguntas de las personas a quienes testificas. Entonces, ¿qué estás esperando? Para equiparte y así cumplir la Gran Comisión. Para más información, puedes visitar nuestra página web en español.livingwaters.com. En el menú principal, haz clic en Equípate y después en Escuela en Línea. Y recuerden, en EDEB los esperamos. No saben qué difícil fue hacer que Ray Comfort hablara ese español, pero lo logramos. Bueno, hermanos, rápido. EDEB es la Escuela de Evangelismo Bíblico de Living Waters. Como se explica, son 101 lecciones, hablando todos los diferentes tópicos, temas necesarios para el evangelismo. Es prácticamente toda la enseñanza que por más de 40 años Ray Comfort ha adquirido por la gracia del Señor y que se ha transmitido a través de estas diferentes lecciones. Tiene un costo de $50 para estudiarlo todo, completo. Y si lo estudias diario, te vas a tardar un promedio de 6 meses. Entonces, si se dan cuenta, es muy económico. Se estudia en línea, lo estudias a tu tiempo, a tu paso, en tu casa, en una tablet, en un celular, en tu computadora, donde tengas la oportunidad. Entonces les invitamos a que puedan acceder a EDEB, Escuela de Evangelismo Bíblico, en nuestra página de español.livingwaters.com. Que Dios les bendiga y gracias por este tiempo.